Diferente de poder comenzar. De Leja se llama la canción. Y Jay Ribo y alguien más que no sé, no me acuerdo quién es, pero que logran emocionar hasta la fibra más íntima. Y creo que es la inspiración para este tiempo, nomás. Para un tiempo en el cual necesitamos mucho de esa esperanza de la cual habla de Leja. Estamos esperándote a ti, Abba, Padre, Yehoshíanu, Rahem Alenu, apiádate de nosotros y sálvanos. Bueno, un placer tenerlos aquí con nosotros. Gracias por hacer que la soledad a veces de estos días se transforme en un regalo permanente de compañía, de apoyo, de aliento, de emoción, de desafíos. Estudiar Torah en esta semana particularmente en la cual hemos evocado la figura de uno de mis maestros de mi adolescencia y de mi primera adultez durante casi 20 años, nada más y nada menos, es rendirle tributo a él, que por supuesto, hablando de la perashá de hoy, a Eker, que entre otras cosas habla también de ese órgano, de ese miembro, perdón, del cuerpo humano llamado el talón, que está en el último espacio de nuestro cuerpo, que es la base de nuestro apoyo y sustentación, como lo son los maestros, como lo fue él durante la vida, pero también tengo que decir que yo no le llego ni a los talones en esa expresión. Si bien, como todo el mundo me define, y en esta recordación que se hizo el domingo pasado, me presentaron como su alumno directo, en hebreo Talmido Amubhak. Es cierto, pero visto mucho de ser, sé que lo era para él, pero ojalá pudiera aproximarme algún día a lo que representaba su sabiduría. Pero en algo tengo que reconocer, como dije, y me permito dar esta introducción a mi Sheur de hoy, que está dedicado a su bendita memoria, que si me legó, más allá de todo su conocimiento, sabiduría y confianza, porque eso es, porque he alcanzado el rol rabínico, porque ya terminando mi carrera médica y frente a mi casamiento hace 40 años atrás, en una charla que compartimos en su casa, junto con mi esposa Viviana y yo, y el Rab, me dijo, ¿por qué no vas a terminar los estudios de Rabanuta y Yerushalayim? Y yo le dije, no, Rab, yo ya ahora termino medicina y quiero dedicarme a mi profesión. Me dijo, pero pensalo bien. Me dice, porque ¿tú sabes por qué se llama Semijá de Rabanut? Le dije, no, ni idea. Porque el título rabínico, aquí no título, se llama Semijá. Semijá es mismo, es apoyar, apoyarse. Y semijá es como un apoyo. Me dice, semijá es cuando el rabino tiene, el maestro tiene en quien apoyarse. Y yo, Baruch Hashem, la Kadosh Baruj Hu me presentó mi apoyo. Y yo necesitaría haberme continuado. Yo tenía 26 años en ese momento, 40 años atrás. 25, iba a cumplir 26. No podía imaginar lo que me estaba planteando el Rab Mordejai Deri Zetzal. Ser la continuidad, un desafío enorme. Y en ese sentido, sí me considero un digno continuador, porque si me infundió algo a mí fue el amor a su Torah, el amor al conocimiento, el amor al Tanaj, vivir pensando en los versículos del Tanaj, hablar entre nosotros
acuerdo hasta el día de hoy, cuando queríamos opinar sobre una realidad con un versículo del Tanaj, o de la Torah, o de los Nevi'im, y de repente explotando sonrisas, haciendo mención de ese versículo del Tanaj. Ese fue mi maestro. Por supuesto que después en mi vida se incorporaron muchos más aquí en Israel, Baruch Hashem, quienes están todavía y por muchos años en vida. Aquel que me formó en todo mi ámbito de, de Rabanut y de Dayanut, que me ayudó a llegar a ser el gran rabino de un país con su caudal impresionante de aprendizaje. Que viva 120 años, el rabo de Hadayan, Eliyahu Bershel, Shelita. Bueno, la emoción nace por la melodía que mi queridísimo more, hermano, hijo, Yosef, siempre me sorprende en cada show, y hoy me sorprendió más, porque hablando de estos tiempos y de la dificultad del tiempo, le envié una canción con la cual me sacude y me encuentro cuando abro la sala que está la canción puesta aquí para que todo el mundo la pudiese haber escuchado. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y vamos a estudiar hoy Leilui Nishmat del Rav Mordechai Ederi Zecher Tzadik Libraja, que hoy no, pero se cumplieron en esta semana 10 años ya de su desaparición física. Mucho tiempo para una ausencia muy impactante, muy necesaria para quienes fuimos sus alumnos, y él fue nuestro referente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, ante todo y por sobre todo. Nuestro shiur hoy es en el mes de Av, muchos lo llaman Menahem Av, y yo aprendí de otro grande, que también fue mi maestro, por Rishon LeZion también, el Rav Shlomo Moshe Amar Shelita, y cuando estuvo en Uruguay me dijo que él llamaba este mes Av Arrahamán, como es la plegaria, y la verdad que me encantó. Bueno, Leilui Nishmat, Mori Rabbi Ateret Roshi, Rabba Gaon, Mordechai Ederi, Zecher Tzadik Libraja, Nishmato Tzedorah y Tzedorah Chaim. No es casual que di en llamar este shiur fragmentos. Primero, por el tema que voy a tocar. Segundo, por todo lo que representa el escenario que me permito en la intimidad compartirlo con todos ustedes. Ustedes son mi familia, independientemente que no nos conozcamos. Pero el hecho de que estamos albergándonos aquí bajo el ala de la Sagrada Torá y de sus maestros, ya de por sí invita a hacer una mishpachá. Moshe Rabbeinu, en Perashat Aiker, le compartimos este Shabbat, segunda semana de las 7 semanas de consuelo. Le dice a Am Israel en un párrafo nuevamente movilizador: Zachor, al tishkach, et asher iktzafta et Hashem Elokecha במדבר, למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד בואכם עד המקום הזה, ממברים הייתם עם השם. Dice Moshe Rabbeinu al Am Israel: recuerda, no te olvides de cómo provocaste la ira de Hashem, tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta vuestra llegada a este lugar. Habéis sido rebeldes para con Hashem. Muy interesante la definición que nos propone aquí el Moshe Rabbeinu, Mamrim Aitem y Hashem.
Y esto tenemos que entender muy bien a qué se refiere Moshe Rabbeinu. Y por eso compartimos los textos con ustedes, con la finalidad de poder explicar y que se tengan con ustedes las palabras. Rav Shimshon Raphael Hirsch, que fue una de las luminarias de la Europa iluminista del siglo XIX, vivió en Frankfurt desde 1808 hasta 1888. Padre de una forma de ver el judaísmo, la cual abracé un tiempo antes que él. Un tiempo antes me refiero, antes de haberlo estudiado al Rav Hirsch con toda dedicación, pero fundamentalmente lo que se llama Torah Umadá, Torah y ciencia. Ese es el escenario donde el Rav decía que una persona, aparte de saber mucha Torah y estudiar Torah con ahínco y con esfuerzo y con dinero, también tiene que tener una profesión. Y después, bueno, todo eso se fue encaminando en la vida de uno también. Es uno de los escenarios que vamos a empezar en 2 semanas, con el doctor David Ederi, amigo personal, uruguayo, psiquiatra en profesión, hombre de Torah, hijo de Rabbanim, y que en última instancia vamos a conjugar con él el concepto de Torah humana, de Torah y ciencia, en un solo lugar, y esperando que podamos aprender de él también mucho como aprendemos de todos ellos. Explica Rav Shimshon Raphael Hirsch. Moshe no deja de recordarle al pueblo los numerosos errores del pasado y los exhorta a guardar la lección tan duramente aprendida. Moshe, dice Rav Hirsch, este es el Rav Hirsch, tiembla ante el pensamiento de que su obra, encaminada con tanta paciencia, por 40 años, pudiera verse comprometida con el carácter obstinado de Israel. Él quería asegurarse, recibir garantías, dice en su comentario a nuestra Perashá, en su libro, con el fin de que el pueblo permaneciera fiel a su palabra. Por eso, acuérdate, no te olvides. No es sino por medio, atención, del estudio continuo del pasado, dice Rav Shimshon Raphael Hirsch, no es sino a través del estudio permanente del pasado, continuo del pasado, dentro de una comprensión exacta del sentido de nuestra historia, como se encuentra el medio de conservar la adhesión a Dios y a su ley. No hay ninguna duda que Rav Shimshon Raphael Hirsch nos invita, ante todo, a que seamos conscientes y consecuentes. Porque lo que no podemos dejar de tener en la condición humana es memoria. Por supuesto, la memoria habrá de fallar infinita cantidad de veces. Pero no les quepa a ustedes ninguna duda de que el ejercicio del estudio continuo del pasado, como dice Rav, nos lleva, dice, a esa comprensión exacta del sentido de nuestra historia. Y Rav Hirsch nos sorprende mucho más aún todavía, diciéndonos algo sumamente sugestivo, porque toda la historia judía, dice Rav Hirsch, presten atención a esto, es un monumento único que da testimonio de la interdependencia de nuestra suerte y de nuestra fidelidad a Dios. Construir el futuro sin tener en cuenta el testimonio de los siglos es comprometer en definitiva todas las posibilidades de una resurrección, de una salvación, de Jihá, la resurrección de su pueblo, de un pueblo. No olvides, recuerda, Zahor al Tishkach, al revés. Ahora dice al Tishkach Zahor. No olvides, recuerda, son los términos que la Torá emplea cuando habla de quién, precisamente de Amalek,
Usted sabe, ¿no? Amalek es el enemigo encarnizado de Am Israel en todas las épocas, en todos los tiempos, en toda la historia, en nuestro presente. Zahor al Tishkach. También al Tishkach, Zahor. Son los mismos términos. Zahor et asher asa lecha Amalek. Recuerda lo que Amalek y termina al Tishkach. No lo olvides. Y es en estos mismos términos que recuerda las faltas que Israel ha cometido y la inmensa paciencia de la que Moshe ha dado. Dice Rav Hirsch, recordar es más que un simple fenómeno psicológico. Recordar es actuar de acuerdo con una experiencia de la que se es siempre consciente. Recordar es la tarea esencial de una educación judía, de una preparación para la vida. Yo quiero que vean las palabras. Recordar es enseñar no solo la historia del pueblo y de su ley, sino también la historia de su madurez espiritual, de su lucha con el bien y el mal, de su ascenso y sus caídas, la historia de su eterno optimismo, si lo podemos llamar así, y de su eterna juventud, la historia finalmente de sus esperanzas jamás extinguidas que siguen estimulando sus esfuerzos y realizaciones. Si quieren saber quién es el Rav Hirsch, aquí tienen una postal maravillosa de quién era este hombre tan singular que inauguró en el mundo el concepto de el judaísmo llamado neo-ortodoxo, la neo-ortodoxia, que no tiene nada que ver con el modernismo, ni con la posmodernidad, ni con el conservadurismo, ni la reforma. La neo-ortodoxia significa esa conducta ortodoxa judía neta que también aspira a Yafet Talmud Torah in Derech Eretz. Talmud Torah in Derech Eretz, la escuela del Pide, Torah in Derech Eretz, que es la Torah no solamente con buenas normas de conducta, sino con el aprendizaje de una profesión secular. Rav Hirsch fue el que enarboló la bandera de decir, llegará el tiempo en 1850, iluminismo pleno, revolución industrial, el judío rompiendo el molde del shtetl, yéndose del pueblito a la gran ciudad. Los hijos más amados de esa nación que empiezan a abandonar sus normas, sus formas de ser. Rav Hirsch es un abanderado del decir, nosotros vamos a necesitar en el futuro abogados judíos, psiquiatras judíos, psicólogos judíos, sociólogos judíos, farmacéuticos judíos, escribanos judíos, lo que quieran. Todas las profesiones. Muy bien. Bueno, la memoria, en última instancia, es el escenario de nuestra creación. Y entonces veamos ahora el texto y el contexto. Moshe Rabbeinu pasa no ahora a hablar en forma de remes, de insinuación. No. Moshe Rabbeinu ahora habla de lo que pasó. Y entonces en Joreb, que se refiere al Har Sinai, provocasteis la ira de Hashem y se enojó contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, dice Moshe Rabbeinu, las tablas del pacto que Hashem hizo con vosotros, estuve entonces en el monte, como recordamos, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Hashem las 2 tablas de piedra, escritas con la mano de Hashem, Etzla, Elohim, dedo. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Hashem en el monte, hacer Tatiperú.
de en medio del fuego el día de la asamblea. Y Moshe Rabbeinu, por supuesto, ahora les recuerda qué pasó en el momento que descendió. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches. Y me dijo Hashem, levántate, cum, red, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto, Sarumaer Minadere. Se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Azulaem Aigel Maseja. Déjame que las destruya. Perdón. Y me habló Hashem diciendo, he observado ese pueblo y aquí que es un pueblo duro de servicio. She'ore. Déjame que los destruya, Manigeni, y borré su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación mucho más fuerte y numerosa que ellos. O sea que Moshe Rabbeinu, nosotros seríamos Aam Moshe. Entonces Moshe les recuerda que él se volvió del monte, y ardía en fuego con las tablas en sus manos, y miró, versículo 16, y aquí que habíais pecado contra Hashem vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición. Lo vio Moshe, apartándoos pronto del camino que Hashem os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y por supuesto después de eso llega el pedido del perdón. Y me postré delante de Hashem como antes, 40 días y 40 noches. Vuelve a Moshe Rabbeinu a un periodo donde no come ni bebe a causa del pecado que había cometido, porque Moshe Rabbeinu le dice al pueblo, temí a causa del furor y de la ira, que Hashem estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Hashem me escuchó aún esta vez. Ese fue el primer escenario. Joreb, Maase Ha'egel. 22. También en Tabe'airá, nombres, Masá y Kibrot Tabá provocaste la ira de Hashem. Y cuando Hashem os envió desde Kadesh Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes a mandato de Hashem y no le creísteis los Maragelim, ¿sí? Rebeldes habéis sido Hashem desde el día que yo conozco. Mambrime y Tem y Hashem. Moshe Rabbeinu no tiene en esta amonestación, tiene todo lo bueno y tiene toda la crítica. Me postré pues delante de Hashem, perdón, traducciones a veces nos juegan una mala pasada. 40 días y 40 noches estuve apostado porque Hashem dijo que os había de destruir. Y oré a Hashem diciendo, oh Hashem Elohim, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Todo. No mires la dureza de este pueblo ni su impiedad. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto que no pudo introducirlos en la tierra que había prometido, porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto, y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y tu brazo extendido. Moshe Rabbeinu apela permanentemente. Y en el capítulo 10, en aquel tiempo Hashem me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Esto es lo que introduce Perashat Aikel. Y escribiré en aquellas tablas, quiere decir las segundas tablas, ¿no? Las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. En las primeras tablas que quebraste, prestemos atención a este giro. Y las pondrás en el arca. Muy bien. Y Moshe Rabbeinu dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días, 40 noches, y Hashem también me escuchó esta vez y no quiso Hashem destruirte. ¿Bien? Muy bien. Y me dijo Hashem, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra, y juré a sus padres que habían de dar. Ahora pues Israel, Moshe Rabbeinu dice, Beatá Israel, ¿qué pide Hashem tu Dios de ti, sino que temas a Hashem tu Dios? Y leer, que Hashem lo queja. Que alejes de Rahab, que andes en todos tus caminos, que lo ames y sirvas a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Hashem y sus estatutos,
que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces aquí, ¿qué tenemos, querida gente? Tenemos este escenario que es un escenario realmente impactante desde el punto de vista de Moshe Rabbeinu dirigiéndose al pueblo de Israel. Veamos entonces, primero, los episodios mencionados son apenas una apretada síntesis de una constante. Permanentemente el pueblo de Israel es una rebeldía tras otra. El camino del desierto fue un camino complejo. Tal vez ahora, en este último momento en el cual Moshe Rabbeinu está amonestando a toda la generación que va a entrar a la tierra, se ha producido un giro por parte de estos jóvenes, ahora herederos. El episodio central sigue relacionado con la impronta que ha dejado la confección del becerro y la posterior ruptura de la primera tabla. ¿Vieron? En los dos escenarios. He observado ese pueblo y aquí que es un pueblo duro de servicio. Déjame que los destruya, le dije a Dios, y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Esta es la realidad que se desata después del becerro de oro. ¿Qué escribe Rabbi Obadiah Sefor, una de las grandes luminarias de Italia? Tal vez, cuando encendieron la ira de Hashem en Joreb, la primera cita de Moshe Rabbeinu, no expresó a Hashem la idea de exterminarlo, sino por su condición de terquedad y obstinación. Y esto es tal vez porque el ser que Sheoref, terco y obstinado, quita definitivamente toda esperanza de Teshuvah. Miren lo que dice. Cuando dice que am que Sheoref ata, he aquí que es un pueblo duro de servicio. Cuando repite a Kadosh Baruj Hu esta definición delante de Moshe, ya no hay esperanza de Teshuvah. Wow. Otro lado común, las súplicas de Moshe son elevadas el 17 de Tammuz, ¿se acuerdan? Y el mes de Av en búsqueda del perdón del Creador. Miren la actualidad con nuestras semanas. Estamos en el mes de Av, donde Moshe Rabbeinu está buscando el perdón de Kadosh Baruj Hu. El capítulo 10 que vimos aquí, en aquel tiempo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. El capítulo 10 nos abre la puerta de la Teshuvah. Es en Elul, es el mes que va a venir, dentro de poco, cuando Moshe ascenderá por pedido expreso del Creador una segunda vez a la montaña. Y por otro lado dice, que le dice aquí, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, sube a mí, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. ¿Qué significa las primeras tablas que quebraste? Lujota Eben, Lujota Rishonim, Asher Shibarta. Es el leitmotiv que acompaña la reconciliación de este tiempo. Entonces, es muy interesante este escenario. Primero porque es un tema apasionante. Entonces, si ahora nos vamos al final de este libro, nomás, nos dice los últimos versículos del libro de Devarim. Velokam le Israel Naví que Moshe Od, Asher Yedaet Hashem Panim el Panim. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Hashem cara a cara. Y nadie como él dejó la Otot de Amofetim, todas las señales y prodigios que Hashem le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Ulejó la Yata Hazaká, el gran poder y los hechos grandiosos y conmovedores que Moshe hizo, Le'ané Kol Israel. Así termina nuestra sagrada Torah. Estamos acercándonos, desde otro tiempo, como estaba explicando en el Sheur de los niños, llegaremos, y de las mujeres también, estábamos llegando en Simchat Torah al final. Entonces nos dice, Ulejola Yada Hazaká, todo el gran poder, Ulejola Morá Agadol, y todos los hechos, Morá, grandes y conmovedores, Ayer Asá, Moshe, Le'ane Kol Israel, que hizo Moshe a los ojos de Israel. Muy bien. ¿Qué significa el Yada Hazaká? El gran poder. ¿Qué significa Yada Hazaká?
Este es un atributo que le hemos conocido ¿a quién? Kadosh Baruj Hu. Los voy a sacar de allí con Yad Hazaká y Zeroa Metuyá, ¿verdad? Con mano, con Yad Hazaká, mano fuerte y brazo extendido, poderoso, etc. ¿Qué significa Yad Hazaká? Dice, si bien es cierto que la Torah evoca en el final la epopeya de la salida de Misraim, en el último pasuk hace referencia a esa mano fuerte o poderosa, pero no relacionada con Dios, sino relacionada con Moshe Rabbeinu. ולכל היה חזקה, ולכל המורה הגדול שעשה משה לנקו ישראל. Allí entonces nos ilumina y dice, él había recibido de sus manos la Torá, incluidas las tablas de piedra a pesar de su peso. ¿Qué significa? El Talmud Bavli, al igual que el Targum Yonatán, que es la traducción aramea, pero interpretativa del texto, relata que esas tablas tenían un peso extraordinario y que para sostenerlas hacía falta una mano bastante fuerte. ¿Ah? Entiendo. El Yad HaZaká es lo que pudo sostener las tablas. Moshe, por así decirlo, las había arrancado de la mano de Dios para dárselas a los hombres. Así dice el Talmud Yerushalmi. Los ángeles no querían dar la Torah. Dice Gemdag Genuzá. Es algo hermosísimo que está en manos tuyas de tantos miles de años. ¿Se las vas a dar ahora a los seres humanos? Moshe Rabbeinu había ascendido al cielo, ¿no? Entonces, Alita Lamarón, dice el Salmo de Tehilim 68, de Shavuot, perdón, el Salmo que decimos en Shavuot, y dice, Alita Lamarón, dice David Amelech, subiste a las alturas celestiales, Shavita Shevi, te llevaste algo cautivo, la caja matanot de Adam, tomaste regalos entre los seres humanos. Eso es lo que el Talmud Yerushalmi explica de que Moshe Rabbeinu arrancó la Torah de manos de los ángeles. Fuego maravilloso. Pero todavía es más sorprendente lo que Rashi comenta en el mismo versículo, que el corazón de Moshe lo ha llevado a romper las tablas ante los ojos de los hijos de Israel. Luego del pecado del becerro de oro, y que el Eterno le ha dado su asentimiento, como le indica el versículo, Asher Shivarta, que tú has roto, Asher Shivarta, dice el Midrash, Yashar Kojaja Sheshivarta, Yashar Kojaja Sheshivarta, gracias, Yashar Koach, te felicito, bravo, por haberlas roto. Increíble. Lo que se le recuerda a Moshe al final del Pentateuco, nos dice el Rav Hirsch, cuando al final del Pentateuco la Torá exalta en un breve resumen la profecía de Moshe, toda la profecía, 40 años, es a ese acto de romperla que se consagra el reloj de su pan. Parece así como si fuera el punto culminante de toda su existencia. Y el mismo Eterno se lo agradece. ¿Qué decía el Rav Hirsch? Recordar es enseñar no solo la historia del pueblo y de su ley, sino también la historia de su madurez espiritual, de su lucha con el bien y el mal, de su ascenso y sus caídas. ¿Se acuerdan? Esa es la sabiduría del rabino, del Rabbi Shimshon Rafael Hirsch. Bueno, y si seguimos entonces en ese plano, ese hacerse cargo para mí es la conexión entre el recuerdo y la recuperación, entre la memoria y lo que representa la salida de la crisis. Las palabras Asher Shivarta, que tú has roto, dice a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbeinu, parecen superfluos. Porque estamos muy conscientes de que Moshe Rabbeinu fue el que rompió las primeras tablas que le dio a Hashem en la cima del monte Sinaí. A lo largo del capítulo anterior, el capítulo 9, Moshe ha contado con gran detalle
cómo había llegado a romper las primeras tablas, labradas y grabadas por Dios. ¿Por qué Hashem le reitera a Moisés que fue él quien rompió las tablas? Esta Lujot Arishonim va a ser Shivat. Otra vez, hay que hacerlo tan evidente. Es una interpretación más dramática. La Gemara de Shabbat, 87a. Estamos terminando junto al Moreh Yosef, el Daf Yomi de Shabbat, el próximo lunes, de Yad Hashem. Los sabios explican que estas palabras de Hashem no fueron insultantes para Moshe, sino por el contrario, afirmaron su acción. Veamos. ¿Qué dice la Gemara? Asher Shivarta. Asher Shivarta. Veamos el vocablo Asher. ¿Lo ven aquí? Asher, Aleph, Shin, Reish. Y más allá de su conjunción que, Asher Shivarta, que rompiste, puede ser leída como Ishur. Asher es de le Asher, autorizar. Allá leja Ishur. Yo te di permiso para romperla. Y de allí nace lo que Rashi expone al final de Devarim. Y Ashar Kojahash Asher Shivarta. Te felicito. Una suerte de elogio y de afirmación por lograr. ¿Por qué? Usted se pregunta. Obró Moshe de este modo. Moshe, indignado por la visión de un becerro de oro, erigido por los Yehudim como una deidad, rompió las tablas de piedra labradas por el Todopoderoso, escritas por mano del Todopoderoso, y aparentemente Moshe sostenía que los Yehudim eran indignos de ellas, y no era adecuado ese regalo divino antes de que pudieran realmente tener un cambio de actitud. Entonces, para Moshe Rabbeinu está mal. ¿Por qué resulta tan agradable para el Todopoderoso esta acción? Moshe Rabbeinu las podía haber ocultado, o en su capacidad devolverlas a su creador. Sin embargo, nos sorprende Midrash. Yashar Kojaja Sheshibarta. El eco de Akadosh Baruj Hu es gracias mil por haberlas roto. Esas palabras indican que el propio acto de romper las tablas, no solo sus consecuencias, fue profundamente positivo. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? Los rabaninos enseñan en otra Gemara de Baba Batra que las tablas enteras y las tablas rotas, Lujot y Shibre Lujot, se hallaban dentro del arca del pacto. ¿Ah? Ese pequeño arca de oro, madera y oro por dentro, madera en el intermedio y oro por fuera, tenían las tablas enteras, las tablas partidas. Shibre Lujot. Los judíos procedieron a juntar cada uno de los fragmentos rotos de las primeras tablas para guardarlas en el arca del Aarón del tabernáculo, junto con las segundas tablas enteras. Ambas tablas, ambos conjuntos fueron llevados a la tierra de Israel y se mantuvieron uno junto a la otra en el arca sagrada. Estaba situada en el sagrado templo de Jerusalén. Y esto obviamente parece extraño. ¿Por qué poner los fragmentos de las tablas rotas en el lugar más sagrado del templo? ¿A quién se le ocurre? Después de todo, estos fragmentos marcan una recordación constante de un fracaso moral del pueblo judío. En Yom Kippur, precisamente el día más sagrado del año, el Kohen Gadol, para entrar Lifnai Berifnim, para entrar al lugar más sagrado y consagrado del Bet HaMikdash, se tenía que sacar las ropas de oro. Porque en Tategor Nesasanegor, porque en el día del perdón venía a pedir perdón. Entonces el que acusó no puede venir a ser defensor. El oro no puede defender. Sin embargo, en este caso, durante
todo el año, no un día, el síntoma del becerro de oro, las tablas rotas, estaban guardadas en el lugar más sagrado. Estamos citándolo a Rambán. ¿Por qué no ignorarlos? ¿O por qué no ponerlos en otro lugar, aislado, seguro, que no me mortifique con la memoria? Y entonces, mis queridos, como una pequeña reflexión, tenemos dos dimensiones en la vida. Y este episodio, obviamente, hay que verlo desde otra perspectiva también. Los dos conjuntos de tablas, lujot, las enteras y las rotas, simbolizan algo así como dos dimensiones en nuestras propias vidas. Por un lado, disfrutamos de los instantes de plenitud y también nos enfrentamos con periodos de quebrantamiento. Hay momentos en los que nos vemos conectados a la santidad y a la espiritualidad de la vida, cuando nos sentimos en un estado de salud interior y dignidad. Pero hay veces también que nos sentimos fragmentados, partidos, alejados de Dios, distantes de nuestro destino. Y esa es la realidad, que la vida está llena de paradojas. Es hermoso y a la vez cruel. La salida del sol misma nos habla de una promesa de vida para una persona y de la agonía para otra. El amor es tan curativo para un corazón, causando a la vez tanto dolor a otro. La vida ofrece a sus enamorados, tu Beab, lo vivimos ayer, 15 de Av, el sentido del amor profundo, de la construcción de la familia, un día festivo. Esa vida ofrece profundos momentos de alegría y satisfacción, pero también otros de mucho dolor y de lucha. Las dificultades de la vida diaria, el plano emocional, la angustia mental o física, la problemática exacerbada de la vida familiar, alteraciones de salud, los obstáculos financieros, el dolor sin igual de perder a un ser querido, el COVID-19. Tendría que haber ahora. El Rambam en su guía de los perplejos sostiene que los momentos de dolor superan a los momentos de la alegría en la vida. Curioso, ¿no? Nadie como él, que sufrió y sufrió tanto, tanto. Rambam estuvo todo un año en cama, con depresión, tras la muerte de su hermano, a quien enseñaba y quien lo sostenía en su vida. David se llamaba. Y el vacío interior, el que intento a veces eclipsar a través de las compras, de vacaciones, del alcohol, de la lectura, de navegar por la web y muchos otros métodos. Ese vacío interior permanece intacto y persistente, negándose a permanecer de bajo perfil y afirmando, por el contrario, su dominio sobre un ser humano creado para servir a una vocación más elevada y digna. Por lo general, a veces resultan inútiles los esfuerzos para responder a esos misterios de lo intelectual. Las ecuaciones matemáticas no poseen, lamentablemente, el poder para calmar la agonía sufrida por tantos corazones puros. Solo haciendo frente a la agresividad de la vida con honestidad e implicándonos con todo nuestro ser, es que podemos abrigar la esperanza de descubrir algunos de los secretos y las oportunidades que figuran dentro de los componentes rotos de nuestra vida. Y es por eso que los jajamim nos dicen que no solo las tablas enteras estaban en el Arón Aberit, sino también las rotas estaban situadas en ese lugar sacrosanto. Porque éstas transmiten el mensaje articulado en la génesis misma del judaísmo. Las piezas rotas de nuestra vida son tan sagradas como sus partes sanas.
Y Hashem está presente no solo en las tablas completas, sino en las tablas destrozadas. Yashar Kojaja Sheshibar. Gracias por romper las tablas. Hashem le dice a Moshe. Las tablas rotas, en representación de las piezas destrozadas de la existencia humana, tienen su propia historia para contar. También ellas contienen una luz que les es propia. La verdad se encuentra no solo en la salubridad, sino también y tal vez sobre todo en los fragmentos rotos del espíritu humano. En momentos en que Hashem quiere que nos conectemos a Él como personas sanas, con una claridad y un sentido de plenitud. Hay momentos aún, tal vez más profundos, cuando Él quiere que lo encontremos en las experiencias desgarradoras de nuestras vidas. Es sobre este aspecto que nuestra Sagrada Torá elige culminar su tributo a la vida de Moshe. El mayor logro de Moshe, nuestro profeta, fue su habilidad para mostrar a la humanidad cómo Dios estaba presente en los fragmentos del corazón humano, entre las piezas rotas y las paradojas de nuestra vida cotidiana. No es casual que esta Haftará del profeta Yeshayahu dice, entre otras cosas, ciertamente consolará a Hashem Atzion, ki niham Hashem Atzion, niham kol jorbotea. Dios va a consolar todas sus ruinas y quebrantos y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en un huerto de Hashem. Sazón besimcha y matzeva. Rinabe kol simcha. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Qué curioso, qué interesante, qué maravillosa coincidencia en la elección también de la Haftará, aún para este tiempo de los 7 días de Nehama. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer enorme y agradecerles como siempre el escenario que nos permitan siempre recordar a los Rabbanim que hemos aprendido de ellos con tanto placer y con tanta emoción. Este es el tiempo de culminar hoy, antes de Shabbat Kodesh, desearles a todos Shabbat Shalom, Umevorach. Gracias por estar con nosotros y desde tantas distancias y desde tantas cercanías. Que Kadosh Baruj Hu nos envíe su brajá, que tengamos buena salud, buen sustento, buen retorno al seno de las familias, que podamos compartirlos con las familias y los Shabbatot en comunidad. Muchas gracias a todos y gracias por compartir con nosotros este tiempo. Que tengamos Shabbat Shalom, muy bueno.